Hermanos mexicanos, ¿sabían que Carlos Slim guardó un secreto por décadas que podría cambiar para siempre el destino energético de México? Lo que van a escuchar los dejará sin palabras. No se vayan porque esto apenas comienza y va a explotar sus mentes. La conexión oculta, el secreto que Carlos Slim guardó por décadas era una fría madrugada de noviembre de 2024 cuando Carlos Slim Elú recibió la llamada que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda América Latina. El timbre del teléfono resonó en su lujosa oficina del piso 16 de la Torre Imbursa como un presagio ominoso que cortó el silencio de la noche mexicana. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa y entrecortada susurró palabras que helaron la sangre del magnate más poderoso de México y uno de los hombres más ricos del mundo. Señor Slim, encontramos los documentos. Los que su padre escondió en 1954. El mundo debe saber la verdad sobre la Operación Quetzal. Pero hay personas armadas que nos están siguiendo desde hace días. Si algo me pasa esta noche, busque en el lugar donde descansa eternamente la memoria de su familia. Todo está ahí, esperándolo. Carlos sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies y una corriente eléctrica recorriera su espina dorsal. La Operación Quetzal era un nombre misterioso que había escuchado susurrar a su padre Julián durante pesadillas nocturnas terroríficas en su infancia, cuando se despertaba gritando en árabe palabras apocalípticas que nunca tradujo completamente para su hijo. Ahora, 70 años después de esas noches de terror, ese fantasma del pasado familiar regresaba para confrontarlo en el momento más inesperado y vulnerable de su extraordinaria vida. La historia épica comenzó cuando Julián Slim Haddad, padre de Carlos, llegó a México desde el pequeño y montañoso pueblo libanés de Jetzine en 1902, con apenas 14 años de edad y llevando consigo algo infinitamente más valioso que cualquier fortuna material, un secreto ancestral milenario que había sido confiado a su familia por más de 1000 años de generaciones ininterrumpidas. Lo que el mundo entero no sabía era que Julián no vino únicamente como un joven inmigrante desesperado en busca de oportunidades económicas en el Nuevo Mundo, en realidad, portaba consigo un legado sagrado que sus antepasados habían protegido celosamente desde los tiempos turbulentos de las cruzadas medievales, la ubicación geográfica precisa de un tesoro que no consistía en oro común, plata tradicional o piedras preciosas ordinarias, sino en algo mucho más revolucionario y transformador. Sus ancestros libaneses habían sido custodios sagrados de conocimientos extraordinarios que conectaban las antiguas civilizaciones perdidas del Medio Oriente con las culturas prehispánicas más avanzadas de América, conocimientos que podrían cambiar el equilibrio de poder mundial para siempre y liberar a la humanidad de siglos de esclavitud energética. Durante sus primeros años difíciles en México, Julián trabajó incansablemente como comerciante ambulante humilde, recorriendo día tras día los mercados polvorientos de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Guadalajara, vendiendo telas, especias y productos básicos para sobrevivir. Pero sus verdaderas actividades secretas se desarrollaban en las noches silenciosas, cuando estudiaba meticulosamente mapas antiquísimos y documentos invaluables escritos en árabe clásico, náhuatl ancestral y una forma arcaica de español que había aprendido de misioneros jesuitas centenarios siglos atrás. Sus estudios nocturnos no eran simples ejercicios académicos. Cada pergamino, cada símbolo, cada coordenada astronómica tenía un propósito específico en un plan maestro que había sido desarrollado por sus antepasados durante generaciones. Los documentos revelaban la existencia de una red comercial secreta que había operado durante siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles, conectando las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo a través de rutas marítimas y terrestres que la historia oficial había borrado completamente. En 1954, durante el sexenio progresista del presidente Adolfo Ruiz Cortines, cuando México comenzaba a experimentar su primer milagro económico moderno, Julián fue contactado misteriosamente por una organización secreta conocida como los Guardianes del Águila, compuesta por empresarios visionarios, políticos nacionalistas comprometidos, intelectuales revolucionarios y figuras académicas influyentes de toda América Latina. Esta sociedad clandestina había estado operando discretamente en las sombras desde la época turbulenta de las guerras de independencia, con el objetivo supremo de proteger los secretos más profundos y transformadores del continente americano.
La organización había sido fundada originalmente por el mismísimo Simón Bolívar y otros próceres de la independencia que habían descubierto, durante sus campañas militares, evidencias de tecnologías ancestrales que podrían liberar definitivamente a América Latina del yugo económico europeo. Durante más de un siglo, habían protegido este conocimiento, esperando el momento histórico adecuado para revelarlo al mundo. Su misión sagrada era salvaguardar un conocimiento ancestral extraordinario que los pueblos prehispánicos más avanzados habían guardado celosamente durante milenios. Las coordenadas exactas de la red de minas de cristales energéticos más extensa y poderosa jamás descubierta en el continente americano. Estas minas subterráneas no eran simplemente depósitos de minerales preciosos ordinarios, representaban la clave maestra de una tecnología energética revolucionaria que había sido desarrollada por las civilizaciones maya, azteca, inca y otras culturas precolombinas trabajando en coordinación secreta y intercambio científico avanzado. Los documentos históricos que Julián había heredado de sus antepasados libaneses revelaban una verdad absolutamente asombrosa que desafiaba toda la comprensión histórica convencional. Durante los siglos XIV y XV, mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón y los conquistadores españoles, había existido una red comercial y de intercambio de conocimientos científicos que conectaba secretamente el Medio Oriente con América a través de rutas marítimas ultraconfidenciales que utilizaban corrientes oceánicas desconocidas y técnicas de navegación astronómica extremadamente avanzadas, navegantes árabes, fenicios y otros pueblos mediterráneos especializados habían establecido contacto regular y sistemático con las civilizaciones americanas más desarrolladas, intercambiando no solo bienes materiales exóticos, sino también conocimientos científicos, tecnológicos, astronómicos y energéticos que estaban siglos adelantados a su época. Este intercambio había resultado en avances tecnológicos que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender en el siglo XXI. Esta red subterránea masiva de minas interconectadas, escondida estratégicamente en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, la cordillera de los Andes, las selvas impenetrables de Centroamérica y otras regiones geológicamente especiales, no era solo una fuente de riquezas materiales tradicionales. Según los códices secretos que Julián había estudiado obsesivamente durante décadas enteras, contenía cristales naturales con propiedades energéticas únicas y extraordinarias que los antiguos mexicas, mayas, incas y otras civilizaciones habían aprendido a utilizar para generar una forma primitiva pero extraordinariamente eficiente de energía limpia y renovable. La tecnología ancestral se basaba en principios científicos avanzados que la ciencia moderna del siglo XX apenas comenzaba a descubrir y comprender. Los cristales especiales podían capturar, concentrar y amplificar energías telúricas profundas, cósmicas universales y electromagnéticas atmosféricas de una manera que superaba completamente cualquier tecnología conocida en el mundo industrializado contemporáneo. Los antiguos ingenieros prehispánicos, trabajando con conocimientos transmitidos por los visitantes del Medio Oriente, habían desarrollado sistemas tecnológicos complejos que combinaban magistralmente acústica avanzada, astronomía de precisión, geología aplicada, matemáticas superiores y lo que la ciencia actual reconocería como principios de física cuántica y mecánica vibracional. Sus construcciones no eran simples templos religiosos o centros ceremoniales, como había interpretado erróneamente la arqueología tradicional. Eran en realidad complejas centrales energéticas que utilizaban las propiedades geomagnéticas naturales de la Tierra, los ciclos astronómicos precisos y las frecuencias vibratorias específicas para generar cantidades masivas de energía limpia que alimentaba ciudades enteras de cientos de miles de habitantes. La Operación Quetzal tenía un propósito noble pero extraordinariamente peligroso desde el punto de vista geopolítico: utilizar esta tecnología ancestral redescubierta para liberar definitiva e irreversiblemente a América Latina de la dependencia energética extranjera que había mantenido a la región subordinada económica y políticamente a los intereses de las potencias mundiales durante siglos de explotación sistemática. Sin embargo, las fuerzas internacionales que controlaban estratégicamente el petróleo mundial, el carbón industrial, el gas natural y otros recursos energéticos tradicionales no permitirían jamás que esto sucediera sin desatar una guerra económica devastadora que podría colapsar el sistema financiero global establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Las corporaciones multinacionales energéticas tenían inversiones de trillones de dólares en infraestructura petrolera,
gasoductos intercontinentales, refinerías gigantescas y redes de distribución que se volverían completamente obsoletas de la noche a la mañana si una tecnología energética superior se desarrollara exitosamente en América Latina. Por eso, el secreto ancestral debía mantenerse absolutamente oculto hasta que llegara el momento histórico perfecto, cuando las condiciones políticas internacionales, tecnológicas globales y sociales fueran absolutamente propicias para una transformación energética mundial que no pudiera ser detenida por la fuerza militar, la intimidación económica o el sabotaje corporativo. Julián confió este conocimiento monumental y peligroso a su hijo Carlos antes de morir en 1999 en el Hospital ABC, pero le advirtió solemnemente que solo debía actuar cuando las condiciones fueran absolutamente correctas y seguras. Hijo mío, le había dicho en su lecho de muerte con voz debilitada pero llena de determinación profética, cuando México esté finalmente listo para liderar a toda América Latina hacia la verdadera independencia energética y económica, tú serás quien abra esa puerta dorada hacia el futuro de la humanidad. Pero ten mucho cuidado, porque hay fuerzas oscuras muy poderosas en este mundo que matarían sin dudarlo a familias enteras para evitar que este conocimiento sagrado vea jamás la luz del día. Carlos había guardado este secreto extraordinario y pesado durante 25 años completos, concentrándose meticulosamente en construir su vasto imperio empresarial de telecomunicaciones, minería, construcción, servicios financieros y medios de comunicación. Durante estas décadas, había utilizado discretamente su creciente influencia económica y política para preparar silenciosamente las condiciones necesarias para la eventual revelación del secreto ancestral, pero ahora, con el mundo enfrentando una crisis energética y climática sin precedentes, el cambio climático amenazando la supervivencia misma de la civilización humana, las guerras por recursos naturales escalando globalmente, y México emergiendo como una potencia regional respetada con gobiernos progresistas, parecía que finalmente había llegado el momento histórico que su padre había profetizado en sus últimas palabras. La persona que lo había llamado esa madrugada fatídica era la doctora Elena Vázquez Montemayor, una brillante arqueóloga de 42 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocida internacionalmente como una de las mejores especialistas mundiales en culturas prehispánicas y tecnologías ancestrales. Durante los últimos 5 años, había estado dirigiendo excavaciones arqueológicas sistemáticas en sitios remotos de Chihuahua, financiadas discretamente por una fundación científica que, sin que ella lo supiera completamente, había sido establecida y financiada secretamente por el propio Carlos Slim. Elena había dedicado su vida entera al estudio de las civilizaciones precolombinas, pero sus investigaciones habían tomado un giro revolucionario cuando comenzó a notar patrones extraños en la arquitectura y ubicación de ciertos sitios arqueológicos. Sus mediciones precisas con equipos modernos revelaban anomalías electromagnéticas, patrones geométricos complejos y orientaciones astronómicas que sugerían propósitos tecnológicos mucho más avanzados que los usos ceremoniales tradicionales que la arqueología convencional había asignado a estos lugares. Durante una excavación aparentemente rutinaria en las montañas escarpadas cerca de Creel, en el corazón de la Sierra Tarahumara, el equipo multidisciplinario de Elena había descubierto una cámara subterránea perfectamente sellada que contenía códices de papel amate extraordinariamente bien conservado, mapas astronómicos de precisión matemática increíble y diagramas técnicos que coincidían con una precisión asombrosa con las descripciones que Julián había dejado en sus documentos secretos guardados en una caja fuerte, especial en la residencia familiar de Polanco. Los códices no eran simples registros históricos o textos religiosos. Contenían especificaciones técnicas detalladas, fórmulas matemáticas complejas, diagramas de ingeniería y mapas topográficos que describían con precisión científica los principios operativos de la tecnología energética ancestral. Estaban acompañados de instrumentos de medición fabricados con aleaciones metálicas que la ciencia moderna tenía dificultades para identificar y analizar completamente. Doctora Vázquez, respondió Carlos después de un silencio que pareció eterno, mientras su mente brillante procesaba rápidamente las implicaciones monumentales de lo que acababa de escuchar. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente, pero con máxima discreción y seguridad. Use la entrada privada del estacionamiento subterráneo nivel -3. Traiga consigo únicamente lo absolutamente esencial y asegúrese de que nadie más sepa sobre esta conversación.
su vida y la de todo su equipo de investigación podrían estar en grave peligro mortal. Lo que Carlos no sabía era que Elena ya había sido contactada directamente 2 días antes por agentes especializados de una corporación multinacional misteriosa con sede oficial en Suiza, pero con operaciones encubiertas en más de 50 países. Esta organización había estado rastreando sistemáticamente estos mismos documentos ancestrales durante décadas enteras, utilizando tecnología satelital militar avanzada, inteligencia artificial de última generación, análisis de Big Data y una red global de informantes académicos, arqueólogos corruptos y funcionarios gubernamentales sobornados. La corporación, conocida internamente como Atlas Energy Solutions, era en realidad una fachada legal para una alianza secreta de las compañías petroleras más poderosas del mundo, agencias de inteligencia de múltiples países y grupos financieros que habían estado trabajando coordinadamente durante décadas para identificar y suprimir cualquier tecnología que pudiera amenazar su dominio energético global. Sus agentes le habían ofrecido a Elena una suma astronómica de $100 millones en una cuenta bancaria suiza completamente anónima, a cambio de entregar todos los documentos descubiertos y firmar acuerdos de confidencialidad que la silenciarían permanentemente. Cuando ella rechazó categóricamente la oferta, las amenazas comenzaron inmediatamente. La llamada desesperada que había hecho a Carlos era en realidad un último intento por proteger el descubrimiento histórico antes de que cayera en las manos de fuerzas que podrían utilizarlo para propósitos completamente opuestos a los ideales de liberación energética y justicia social que los antiguos guardianes habían perseguido durante milenios. Esa misma noche lluviosa y tormentosa, mientras Elena conducía nerviosamente su Toyota Prius híbrido por la peligrosa carretera México-Toluca hacia la Ciudad de México para encontrarse urgentemente con Carlos, su vehículo fue interceptado violentamente por 3 camionetas negras blindadas con placas diplomáticas falsas cerca del kilómetro 45, en una zona desolada y sin iluminación pública. Los atacantes eran hombres profesionales vestidos con trajes oscuros de alta calidad, hablando en inglés con acentos británicos refinados y portando equipos de comunicación militar avanzados. No querían matarla inmediatamente, su objetivo era extraer información específica y detallada sobre la ubicación exacta de todos los códices descubiertos, determinar si había hecho copias digitales de los mapas ancestrales y identificar a todas las personas que tenían conocimiento del descubrimiento. Durante 3 horas interminables y terroríficas, la interrogaron profesionalmente en una casa de seguridad temporal establecida en un rancho ganadero abandonado en las montañas del estado de México. Utilizaron técnicas de interrogatorio psicológico sofisticadas desarrolladas por agencias de inteligencia militares, alternando estratégicamente entre amenazas veladas contra su familia y ofertas económicas cada vez más astronómicas. Le ofrecieron inicialmente $50 millones, luego $100 millones, finalmente $200 millones en cuentas bancarias completamente anónimas en Suiza, las Islas Caimán y Singapur, a cambio de la información completa. También le prometieron cátedras universitarias prestigiosas en Harvard, Oxford o cualquier universidad de élite mundial que eligiera, pero Elena, quien había dedicado su vida entera al estudio honesto y la preservación del patrimonio cultural mexicano, se negó rotundamente a traicionar su vocación científica, su país y su conciencia. Este descubrimiento pertenece a México y a la humanidad, les dijo con valentía, y no está en venta a ningún precio. Elena, quien había anticipado inteligentemente esta posibilidad después de notar que había sido seguida discretamente durante varios días por vehículos sospechosos, había escondido previamente los documentos originales más importantes en un lugar que solo Carlos Slim podría comprender instintivamente y encontrar: la cripta familiar histórica de los Slim en el venerable Panteón Español de la Ciudad de México, específicamente detrás de la lápida de mármol blanco italiano donde descansaban eternamente los restos de Julián, en un compartimento secreto que había sido construido décadas atrás precisamente para este propósito específico. Antes de salir hacia su cita con Carlos, había dejado pistas codificadas que solo el magnate podría descifrar, utilizando referencias familiares que su padre había compartido con ella durante sus conversaciones sobre la historia de la inmigración libanesa en México. Cuando Carlos recibió la noticia del secuestro a través de un mensaje de texto codificado que Elena había logrado enviar usando un teléfono satelital de emergencia oculto en su bota,
Supo inmediatamente que las fuerzas siniestras que su padre había temido durante toda su vida habían comenzado finalmente a moverse con determinación letal y recursos prácticamente ilimitados. Sin perder un solo minuto precioso, se dirigió al panteón acompañado de su equipo de seguridad personal más confiable, compuesto por exmilitares de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Especialistas en contraespionaje entrenados en Israel y Estados Unidos y expertos en seguridad digital que habían trabajado para agencias gubernamentales internacionales en la cripta familiar antigua, exactamente donde Elena había calculado estratégicamente que Carlos buscaría siguiendo la lógica de su historia familiar. Encontraron los documentos cuidadosamente envueltos en material impermeable de alta tecnología y escondidos detrás de la lápida de Julián. Los códices estaban escritos en una fascinante mezcla de árabe clásico, náhuatl ancestral y español colonial, utilizando un sistema de cifrado extraordinariamente complejo que Julián había desarrollado durante décadas de trabajo, combinando sus profundos conocimientos de las tres culturas y sus respectivos sistemas de escritura, numeración y simbolismo astronómico. Además de los códices principales, encontraron mapas topográficos de precisión extraordinaria, diagramas de ingeniería que mostraban principios técnicos avanzados, tablas astronómicas que correlacionaban eventos cósmicos con activaciones energéticas y lo más sorprendente de todo, fotografías en blanco y negro de principios del siglo XX que mostraban estructuras y artefactos que coincidían exactamente con las descripciones de los textos ancestrales. Los mapas revelaron algo que superó incluso las expectativas más ambiciosas de Carlos: la red de minas energéticas no estaba ubicada en una sola localización geográfica aislada, sino que formaba parte de un sistema subterráneo masivo e interconectado que se extendía desde las montañas nevadas de Chihuahua hasta las selvas tropicales de Guatemala, pasando por sitios sagrados de diversas civilizaciones prehispánicas como Teotihuacán, Chichén Itzá, Monte Albán, Palenque, Tikal y docenas de otros lugares que la arqueología oficial había catalogado incorrectamente como simples centros ceremoniales. Cada sitio contenía una pieza específica y crucial del rompecabezas tecnológico que, una vez reunidas y sincronizadas correctamente mediante protocolos técnicos precisos, podrían revolucionar completamente la producción de energía mundial, haciendo obsoletos el petróleo, el carbón, la energía nuclear tradicional e incluso las formas actuales de energía solar y eólica que aún dependían de tecnologías intermedias limitadas, pero había una complicación técnica crucial que convertía el desafío en algo aún más extraordinario y complejo. Los documentos también revelaban que activar esta tecnología ancestral requería una secuencia de activación específica que solo podía ser ejecutada durante un alineamiento astronómico particular que ocurría cada 52 años, siguiendo exactamente el calendario sagrado mexica y las predicciones astronómicas mayas que habían sido calculadas con precisión matemática siglos antes de la invención de los telescopios modernos. El siguiente alineamiento cósmico perfecto estaba programado para ocurrir en exactamente 3 semanas y 4 días, durante el solsticio de invierno, cuando las constelaciones, planetas y campos electromagnéticos terrestres estarían en la configuración óptima para activar los cristales energéticos ancestrales. Carlos se encontraba en una encrucijada moral, ética y práctica de proporciones verdaderamente históricas. Si revelaba la información al mundo inmediatamente, podría cambiar fundamentalmente la civilización humana y liberar a la humanidad de la dependencia destructiva de combustibles fósiles contaminantes, pero también pondría en riesgo mortal no solo su propia vida y la de toda su familia extendida, sino la estabilidad económica global establecida, ya que las corporaciones petroleras, gasísticas y de energía nuclear tradicional no dudarían en utilizar cualquier medio necesario, incluyendo guerra económica, sabotaje sistemático y eliminación física, para proteger sus inversiones de trillones de dólares. Por otro lado, mantener el secreto para siempre significaría desperdiciar una oportunidad histórica única e irrepetible de posicionar a México como líder mundial indiscutible en tecnología energética limpia y cumplir así el sueño revolucionario que su padre había guardado y protegido durante décadas enteras de su vida, sacrificando oportunidades personales de riqueza y reconocimiento. La decisión se complicó exponencialmente cuando recibió una llamada directa e inesperada del presidente de México desde la residencia oficial de Los Pinos. Carlos, dijo la voz familiar pero inusualmente tensa y preocupada, sé exactamente lo que has descubierto en los últimos días a través de nuestros canales de inteligencia nacional.
También sé que hay fuerzas internacionales extremadamente poderosas y peligrosas tratando desesperadamente de impedir que esta información salga jamás a la luz pública mundial. Pero México tiene el derecho soberano e inalienable de controlar sus propios recursos ancestrales y tecnologías prehispánicas. Necesitamos reunirnos urgentemente con máxima seguridad. Lo que Carlos no sabía era que el gobierno mexicano había estado monitoreando discretamente las actividades de corporaciones extranjeras sospechosas en territorio nacional a través del Centro Nacional de Inteligencia, el Estado Mayor Presidencial y colaboración con agencias de inteligencia aliadas. Habían detectado movimientos altamente sospechosos de agentes internacionales con credenciales diplomáticas falsas, equipos de espionaje industrial avanzado y transferencias financieras masivas destinadas a operaciones encubiertas, todos relacionados con la búsqueda sistemática de lo que ellos denominaban en sus comunicaciones encriptadas tecnología energética prehispánica de aplicación estratégica global. El gobierno también había identificado intentos de infiltración en universidades mexicanas, museos nacionales, centros de investigación arqueológica y comunidades indígenas donde aún se preservaban tradiciones orales relacionadas con conocimientos ancestrales sobre energías naturales y tecnologías perdidas. El presidente le propuso formar una alianza secreta continental que incluiría no solo a México, sino también a otros países latinoamericanos progresistas que habían estado bajo el dominio energético y económico extranjero durante siglos de explotación sistemática. Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador ya habían sido contactados discretamente a través de canales diplomáticos ultraconfidenciales y habían mostrado un interés extraordinario en formar parte de esta revolución energética regional que podría cambiar definitivamente las relaciones de poder geopolítico global, 3 días después del secuestro traumático de Elena, quien había sido liberada finalmente después de que Carlos organizara una operación de rescate coordinada con fuerzas especiales mexicanas de élite y transfiriera un rescate de $50 millones a través de cuentas bancarias offshore en las Islas Caimán que posteriormente fueron rastreadas y congeladas por autoridades internacionales. El magnate tomó la decisión más trascendental y arriesgada de toda su extraordinaria vida. Convocó una reunión ultrasecreta en su residencia privada fortificada de Polanco con los presidentes y representantes especiales de 8 países latinoamericanos. La reunión, que oficialmente se registró en los medios de comunicación como una cumbre empresarial privada para discutir inversiones en infraestructura regional y desarrollo sostenible, fue en realidad el nacimiento histórico de lo que posteriormente se conocería mundialmente como la Alianza Energética Latinoamericana. Durante la reunión, que se extendió por más de 16 horas consecutivas con pausas mínimas, Carlos presentó evidencia fotográfica detallada de los códices ancestrales, mapas topográficos de precisión militar, videos de las excavaciones arqueológicas y explicó minuciosamente el potencial revolucionario de la tecnología energética prehispánica utilizando presentaciones multimedia preparadas por expertos internacionales. Los geólogos especializados, físicos cuánticos de renombre mundial y expertos en nuevas energías que había contratado en secreto durante las últimas semanas confirmaron categóricamente que las formaciones rocosas descritas en los mapas ancestrales efectivamente existían en las coordenadas especificadas y mostraban señales geológicas inequívocas de contener cristales naturales con propiedades piezoeléctricas, electromagnéticas y cuánticas extraordinariamente avanzadas que superaban cualquier material conocido por la ciencia contemporánea. Hermanos presidentes y representantes de nuestras naciones hermanas, dijo Carlos dirigiéndose solemnemente a los líderes reunidos en la sala principal blindada de su residencia, con banderas de todos los países participantes y un mapa de América Latina iluminado detrás de él. Nuestros antepasados indígenas nos dejaron la llave dorada de nuestra independencia energética total y definitiva. Durante 5 siglos hemos sido saqueados y explotados como colonias. Es hora de que América Latina deje de ser considerada el patio trasero de las potencias mundiales y se convierta en el líder global indiscutible de la nueva era energética de la humanidad. Los presidentes reaccionaron con entusiasmo controlado pero determinación absoluta. El presidente de Brasil habló sobre la posibilidad de integrar esta tecnología con los recursos amazónicos. El mandatario argentino discutió aplicaciones en la Patagonia. El representante colombiano mencionó las conexiones con sitios arqueológicos en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Cada país veía oportunidades específicas para contribuir al proyecto continental. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones de seguridad extremas tomadas, incluyendo bloqueadores de señales electrónicos, equipos de contraespionaje de última generación y protocolos de seguridad militar, la filtración parcial de información sobre esta reunión llegó inevitablemente a oídos de las agencias de inteligencia internacionales más sofisticadas del mundo, la CIA estadounidense, utilizando satélites, espías de última generación y tecnología de interceptación de comunicaciones cuántica, había detectado patrones de tráfico aéreo inusual hacia México. El MI-6 británico había identificado transferencias financieras sospechosas entre cuentas relacionadas con los gobiernos participantes. El SVR ruso había interceptado comunicaciones diplomáticas encriptadas que mencionaban proyectos energéticos estratégicos. El Ministerio de Seguridad del Estado chino había notado movimientos de personal técnico especializado hacia América Latina. Cada potencia mundial tenía sus propios intereses estratégicos vitales en controlar, adquirir o, en el peor de los casos, impedir completamente el desarrollo de esta nueva tecnología energética que podría alterar fundamentalmente el equilibrio geopolítico mundial establecido cuidadosamente después de la Segunda Guerra Mundial y mantenido durante décadas de Guerra Fría y negociaciones internacionales. Los documentos ultraclasificados que posteriormente saldrían a la luz pública décadas más tarde revelaron que se había activado inmediatamente una operación de inteligencia internacional coordinada llamada Operación Serpiente Emplumada, diseñada específicamente para infiltrar la red de colaboradores de Carlos Slim, sabotear cualquier intento de desarrollar la tecnología energética prehispánica y, si fuera absolutamente necesario, eliminar físicamente a las personas clave involucradas en el proyecto mediante accidentes aparentemente naturales. La operación contaba con un presupuesto ilimitado de más de $10,000 millones, equipos de agentes especializados de múltiples países, tecnología de espionaje de última generación y la colaboración encubierta de corporaciones multinacionales que tenían inversiones masivas en el sistema energético tradicional. La situación se volvió exponencialmente más compleja y peligrosa cuando Elena Vázquez desapareció nuevamente, esta vez sin dejar absolutamente ningún rastro durante una semana completa de búsqueda intensiva. Las cámaras de seguridad de alta definición de su edificio en la Colonia del Valle mostraron a hombres vestidos de traje entrando a su departamento a las 3:47 de la madrugada, utilizando equipos electrónicos avanzados para desactivar los sistemas de alarma, pero nunca saliendo por ninguna de las entradas monitoreadas, sugiriendo el uso de túneles subterráneos o tecnología de invisibilidad electrónica, cuando la policía ministerial especializada en secuestros y el equipo forense de élite inspeccionaron meticulosamente el lugar, encontraron evidencia inequívoca de que alguien había registrado sistemáticamente cada rincón del departamento utilizando equipos de detección electrónica militar para buscar dispositivos de almacenamiento digital, documentos ocultos, comunicaciones encriptadas o cualquier evidencia relacionada con el descubrimiento arqueológico. También encontraron rastros de sustancias químicas utilizadas para borrar huellas dactilares y evidencia de ADN, indicando un nivel de profesionalismo que solo podía provenir de agencias de inteligencia estatales o corporaciones de seguridad militar privadas con recursos prácticamente ilimitados. Carlos sabía perfectamente que Elena había hecho múltiples copias digitales encriptadas de los códices utilizando tecnología blockchain antes de esconderlos en la cripta familiar. Si esas copias habían caído en las manos equivocadas, todo el proyecto de liberación energética estaría en peligro mortal y las consecuencias podrían ser catastróficas no solo para América Latina, sino para el futuro energético de toda la humanidad y la supervivencia del planeta frente al cambio climático acelerado. Fue entonces cuando decidió implementar la estrategia más audaz y arriesgada que su padre le había enseñado durante su juventud mientras caminaban por los jardines históricos de Xochimilco, cuando el enemigo tiene todas las cartas en sus manos. Hijo mío, la única opción es cambiar completamente las reglas del juego y crear un tablero completamente nuevo donde tus fortalezas se conviertan en ventajas decisivas. En lugar de continuar operando defensivamente en las sombras y reaccionando a los movimientos de sus adversarios invisibles, Carlos tomó la decisión más audaz y revolucionaria de toda su carrera empresarial. Convocó a una conferencia de prensa internacional masiva que literalmente sacudió al mundo entero y cambió la conversación global sobre energía para siempre.
Desde el auditorio principal renovado de la sede del Grupo Carso, con transmisión en vivo simultánea a más de 180 países, traducción instantánea a 62 idiomas y una audiencia global estimada en 3.5 mil millones de personas, anunció públicamente el descubrimiento de lo que llamó el legado energético sagrado de Mesoamérica que liberará a la humanidad. Durante 5 siglos, declaró Carlos ante las cámaras de televisión del mundo entero, con voz firme, mirada determinada y la bandera mexicana junto a un mapa de América Latina detrás de él. Las potencias mundiales tradicionales han explotado sistemáticamente los recursos naturales de América Latina mientras nuestros pueblos vivían en la pobreza energética y la dependencia económica humillante. Hoy, ante ustedes, ante la historia y ante las futuras generaciones, les anuncio que nuestros antepasados indígenas nos dejaron la tecnología revolucionaria para cambiar este paradigma injusto para siempre y crear un mundo energéticamente justo, sostenible y próspero para toda la humanidad. La reacción global fue inmediata, masiva y completamente polarizada. Los mercados financieros internacionales experimentaron la volatilidad más extrema registrada desde la crisis financiera de 2008. Las acciones de las principales compañías petroleras multinacionales como ExxonMobil, Shell, BP, Total, Chevron y ConocoPhillips cayeron dramáticamente en picada hasta un 45% en una sola sesión de comercio, mientras que las inversiones en tecnología energética alternativa, empresas de investigación científica, startups de energía limpia y compañías de materiales avanzados se dispararon hasta niveles históricos nunca vistos anteriormente. Las reacciones políticas fueron igualmente intensas. El gobierno estadounidense emitió una declaración cautelosa expresando interés en desarrollos energéticos que beneficien a toda la humanidad. La Unión Europea convocó una sesión de emergencia para discutir las implicaciones. China anunció inmediatamente una inversión de $100 mil millones en investigación de tecnologías energéticas ancestrales. Pero la jugada más extraordinariamente audaz de Carlos aún estaba por revelarse al mundo asombrado. Durante la parte final de la conferencia de prensa, anunció que había depositado copias digitales completas y autenticadas de todos los documentos ancestrales, mapas detallados, especificaciones técnicas y diagramas de ingeniería en las embajadas de los 8 países aliados, con instrucciones legales específicas y protocolos automatizados de que fueran liberados públicamente de manera inmediata e irreversible si algo le sucedía a él, a Elena Vázquez, o a cualquier miembro de su equipo científico. Internacional. La era del secretismo energético y la manipulación geopolítica ha terminado definitivamente, declaró con solemnidad histórica que resonó en corazones y mentes alrededor del mundo. Este conocimiento ancestral pertenece legítimamente a toda la humanidad, pero será América Latina, la tierra sagrada donde nació esta sabiduría, quien lidere valientemente su desarrollo para el beneficio de todas las naciones del mundo y las futuras generaciones. Increíble la verdad sobre Don Carlos. ¿Qué opinan de este secreto que cambió todo? Comenten desde qué estado de México nos ven. Suscríbanse para más historias que los van a sorprender. Dale like si esto los voló la cabeza como a nosotros.